Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Qué tal todos, hermanos, amigos? Bienvenidos todos sean a este canal OLAM 7, a otro programa más donde nos aprestamos a estudiar la Biblia, a estudiar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Qué bueno que estén con nosotros. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es mi mejor deseo en oración. A esta hora comenzamos con una alabanza, con una reflexión musical que nos lleve a estar a la presencia de Dios a través de el canto. ¿Has oído el mensaje? Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está, las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán, con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está, las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está, las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá, de esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cerca
cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. ¿Has oído el mensaje? Dice este himno, es una pregunta el título de este himno. ¿Has oído el mensaje? ¿Qué mensaje? Está anunciando, describiendo el himno, la venida de Jesús, la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Es un mensaje que debe pregonarse, es un mensaje que debe anunciarse y decirle a la gente que para esa venida, para esa segunda venida en gloria y majestad, nosotros, usted y yo, todos, tenemos el deber de prepararnos, de alistarnos, no de ser descuidados, no de dejarlo a la deriva, a la buena de Dios, como dicen muchos, a ver qué pasa. ¿Será lo que Él diga? No, debemos de hacer los preparativos necesarios para poder estar listos, porque si no estamos listos cuando Él regrese, pues tristemente nos vamos a quedar acá. En ese momento dice la Biblia que los impíos van a morir por el resplandor de su venida. Pero los justos, como dice el apóstol Pablo, luego nosotros, dice él, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitan primero, que son los muertos en Cristo, para ser trasladados todos a la patria celestial. Así que ese es un mensaje que hay que pregonarse. Las señales en el mundo nos están anunciando que el Señor está por regresar. Está tocando las puertas de este mundo. Está anunciando su regreso y preguntando quién estará listo. ¿Será que hay alguno que está listo? ¿Será que hay muchos que estarán listos? ¿Quiénes estarán listos? No lo sabemos, pero confiamos no porque tengamos nosotros un mérito, porque no hay mérito en nosotros. Somos pecadores. Todos los méritos los tiene Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y a pesar de eso, que somos inmerecedores, tenemos la oportunidad de alcanzar ese don, ese regalo como lo es la vida eterna. ¿Se imagina usted vida eterna? Si nosotros a veces, alguien cuando ya está de edad avanzada y está algo enfermo, está algo delicado, ¿y qué edad tiene? Pues tiene 75 años, tiene 80 años, tiene 85 años. Pero vivió algo. Ya vivió bastante, imagínense. Si vivió bastante, y no digamos cuando tengamos, por la gracia de Dios, vida eterna, y de repente nos encontremos por allá y estemos mencionando que tenemos no 80 ni 70, sino que cientos y miles de años de vida reinando con Cristo y todos los redimidos allá en el reino de los cielos con los patriarcas, apóstoles, profetas que vivieron en la tierra y que dieron un testimonio vivo de su fe ante Dios. Podremos encontrarnos todos y conversar, hacer todo tipo de preguntas. Pero si usted no ha escuchado el mensaje, como dice el himno, bueno, entonces manténgase pendiente de la programación de OLAM 7, busque los temas, las reflexiones que aquí se dan. Abra la Biblia por su cuenta, ore al Señor, pídale sabiduría para poder entender su palabra. Así que le recomiendo que tome su Biblia ya y la tenga a mano porque vamos a estudiar. Desde luego no lo podemos hacer antes de orar. Es tan necesario hoy en día orar y pedirle la dirección a nuestro Dios. Acompáñenme en oración. Oremos. Padre querido, amante, misericordioso, gracias. Gracias, Señor, te damos. Porque hasta este momento nos has sostenido, nos has ayudado, nos has guardado. Gracias por este don maravilloso como lo es la vida. Te pedimos una bendición especial por cada persona que va a ver este programa ahorita, que está juntamente con nosotros, listos para estudiar la Biblia. Bendice su salud, bendice sus proyectos, bendice sus familias. Bendice también a todos los siervos que estamos
de una u otra manera en diferentes partes del mundo, intentando agradarte, intentando trabajar y hacer tu voluntad. Capacítanos y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las Sagradas Escrituras para que podamos escucharte, para que podamos obedecerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes a esta hora los enlaces de nuestro canal, la página web, olam7.tv. Siempre les menciono algunas veces que usted puede darle clic ahí y le va a aparecer el portal de la página del sitio web del canal. Usted baja un poco el cursor y luego verá ahí el recuadro donde aparecerá la señal de la meditación a cualquier hora que sea. Y también estamos en YouTube. Puede utilizar el canal de YouTube y buscar la programación del momento en vivo o también ver la gran gama de programas que hay ahí en diferido y algunos que a usted le interese, alguno que en ese momento le venga a la mente que quiere estudiar en tal tema, usted puede buscarlo y estudiar juntamente con nosotros. O también, en el caso específico de Olam 7 aquí en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, se puede ubicarnos en la página de Facebook, Olam 7 Honduras. Aquí estamos listos y dispuestos a poder ayudarle o contestarle alguna pregunta y recibir sus comentarios. Así que gracias por su sintonía. Vamos a estudiar la Biblia en un tema que es trascendental, es esencial, porque todos, sin duda, cada persona que existe en el mundo de una u otra forma, directa o indirectamente, está con la necesidad de seguir viviendo. Nadie quiere morirse, nadie quiere dejar de existir. Todos, hay personas que, por ejemplo, viven su juventud, llegan a la adultez mayor, luego llegan a la vejez extrema y alguien dice, yo quisiera vivir al menos 70 años. Ya lo demás es ganancia. Y puede llegar a vivir 85, o sea, 15 más, o 90. Y cuando se está a esa edad, se quiere vivir más, se quiere alargar la vida. Y se busca la manera de extenderla. Si hay enfermedades, se busca la medicina, se busca mejorar la salud, se busca extender lo más que se pueda. La familia, uno por un familiar enfermo, hace lo que sea y se esfuerza e invierte y hace todo porque esa persona siga viviendo, siga con la familia, siga con uno. Pero nuestra vida aquí en la tierra es limitada. Nuestra vida es limitada acá, totalmente. Tenemos un límite de edad, no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dar, ¿verdad? A esta hora hay muchos, hasta este día, hay muchas personas que son ya de edad avanzada y Dios pues los ha privilegiado con vivir hasta esos años. En el caso nuestro, yo no sé si voy a poder vivir tanto tiempo, no sé cuál es el plan de Dios con este servidor. Otros que están tal vez naciendo, son unos niños, jóvenes, adolescentes, en fin, hay diferentes edades. Y sin embargo, Dios tiene un plan para cada persona. Ahora, yo mencionaba la vida eterna al principio y a veces nos hemos preguntado cómo Dios tiene para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, un plan para salvarnos. ¿Cuál será ese plan? Bueno, Dios tiene un plan de salvación simplificado, que es lo que vamos a estudiar, que es lo que vamos a reflexionar. ¿Y de qué se trata este plan de salvación simplificado? Cuando el hombre pecó, Dios fue el que tomó la iniciativa para buscar al hombre y echar a andar el plan que ya se tenía trazado desde el principio de la fundación del mundo,
para rescatar al hombre, para librarlo de la maldición del pecado. Así que tenía que venir el Mesías. Y fue en los primeros versículos de la Biblia que mencionamos y que encontramos nosotros, más bien, el plan que Dios trazó, o mejor dicho, el plan que describió acá en Génesis ya estaba hecho, porque Dios no trabaja así como que lo agarraron desprevenido y no sabía que iba a pasar eso. Dios conoce el fin desde el principio. Y veamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Interesante que aquí habla primero de una enemistad entre ti, dice el Señor, y la mujer. O sea, aquí está hablándole, o sea, estas palabras son dadas, estas palabras son dadas a la serpiente, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta profecía es la primera de carácter mesiánico que encontramos en la Biblia, donde se da la profecía, la palabra de parte de Dios que iba a ser enviado a la tierra, a la simiente, iba a ser enviada a la simiente a la tierra para poder aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente iba a herir a la mujer, a la simiente de la mujer en el calcañar. Vemos como ahí ya se le informó, se le comunicó a Satanás lo que se iba a hacer, entonces el diablo empezó a idear, a actuar conforme a las cosas que Dios hacía. Es difícil para el diablo, prácticamente, mejor dicho, es imposible poder estar luchando o intentando ganarle a Dios. No lo va a poder hacer, porque Dios está actuando, pero Él actúa a sabiendas de qué es lo que va a hacer el enemigo posteriormente. Así que el diablo por eso nunca va a ganar. Vemos como acá nos traza esto, donde ya se da a entender que iba a haber alguien que nos iba a rescatar, alguien que iba a consolidar el plan de salvación. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo nos salvamos nosotros? Si se ha preguntado de usted, ¿cómo nos salvamos nosotros? Uno le van a decir, no, hay que hacer buenas obras. Otro va a decir, no, es por la gracia, no es que es por la fe, que esto, que lo otro. Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. Eclesiastés 12, 13. ¿Qué dice el rey Salomón, el sabio? Dice Eclesiastés 12, 13. Miren qué interesante lo que dice Salomón acá. El fin de todo el discurso, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí Salomón menciona el hecho de que el fin de todo el discurso, o sea, el complemento, lo que llena, lo que consolida, lo que le da el sentido a todo el discurso. Y no se está refiriendo Salomón específicamente solamente a un discurso dado, a un sermón, podemos regresar a la pantalla, a un sermón, sino que está hablando Salomón del discurso de una vida de una persona, de la vida completa de una persona, de sus acciones. Se está refiriendo a eso, o sea, como quien dice, el hombre puede ir a un lado, puede ir a otro, puede decir esto, puede decir aquello, puede tener diferentes intenciones, muchas cosas, dice Salomón. Pero eso es de carácter secundario. Lo primordial, lo principal, de donde depende lo otro, de donde el hombre se arraiga al final, básicamente para alcanzar la vida eterna, dice,
Por eso menciona el fin de todo el discurso oído. Es este. Teme a Dios y guarda los mandamientos. O sea, Salomón está diciendo que el fin del discurso escuchado de alguien, que si alguien va a una iglesia, alguien escucha a un predicador, escucha a un pastor, escucha a alguien que esté dando una reflexión. Al final dice él, miren, el fin de todo el discurso oído es este, todo lo que ustedes pueden escuchar. Guardan los mandamientos. Esto, dice Salomón, esto es el todo del hombre. ¿Y por qué dice que es el todo del hombre? Bueno, porque la persona cuando guarda los mandamientos, pues no peca. ¿Sí? Cuando guarda los mandamientos, por eso encontramos nosotros que Jesús tuvo una vida totalmente santa. No tuvo pecado, no cometió ningún error. Fue justo, fue perfecto en su caminar. Veamos lo que dice aquí la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3, versículo 4, ¿qué nos dice la primera carta del apóstol Juan? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el que comete pecado es un pecador porque cometió una infracción del mandamiento de Dios y los pecadores no tendrán parte en el reino de los cielos. Por eso es que Salomón dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, y el temor a Dios está estrechamente relacionado con guardar los mandamientos. Yo sé que es importante, por ejemplo, sabemos de que la escritura es dada al hombre y que el conocimiento es esencial. El conocimiento es esencial, la sabiduría humana, la familiaridad que muchos tienen con los idiomas, el poder familiarizarse con las culturas, como dije hace un momento, los idiomas, saber ciertas costumbres, apegarse a las mismas, acostumbrarse a hacerse amigo de la gente, disfrutar el clima, muchas cosas que uno puede interactuar con la gente, que uno puede convivir con ellos. Pero todo eso queda y pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya en el campo espiritual, ya en la parte de los negocios del Padre, como dijo Jesús, aquí tienen que ver otros elementos. Aquí tienen que ver cosas más espirituales. Se trata de una estrecha relación con Dios, de una obediencia perfecta. Hay quienes dicen, bueno, nosotros no podemos dejar de pecar, porque nosotros somos pecadores, somos seres humanos, y es imposible hacerlo, no podemos hacerlo. Pero Salomón dice en la última parte del versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés, esto es, este asunto de temer a Dios y guardar los mandamientos, esto es el todo del hombre. No hay otra cosa. Ahora, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo algo bien interesante. Algo que mucha gente no entiende. Nosotros no terminamos de entender, nos quedamos atónitos, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos boquiabiertos y nos preguntamos a veces, ¿y eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cuándo lo iremos a hacer? No creo que lo lleguemos a hacer, dicen muchos. Es totalmente imposible, nosotros no tenemos capacidad. Eso es lo que dice. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, sed perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué es ser perfecto? Bueno, ser perfecto es vivir de una manera íntegra. Caminar con Dios permanentemente. Ser perfectos. Ser perfectos. No dar el espacio al pecado, a equivocarse. Inclusive hay iglesias que predican la doctrina, diríamos, la teoría de que nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y que de momento no podemos dejar de hacerlo. Que eso lo vamos a hacer, o mejor dicho, eso lo vamos a dejar de hacer. Hasta ese momento, porque cuando Él venga, Él va a venir en las nubes de los cielos y nos va a transformar, nos va a quitar estos cuerpos de carne y nos va a dar cuerpos ya perfectos y ya no vamos a estar propensos a pecar, a equivocarnos. Y esa es una teoría, una doctrina totalmente errónea, diabólica, porque entonces Jesús estaba pidiendo que hiciéramos algo imposible. ¿Cómo Jesús iba a pedir que el hombre hiciera algo que fuera imposible? Eso no es posible. Fuera un acto totalmente injusto de parte de Jesús. Decirle a los discípulos y a la gente que lo estaba escuchando, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alguien puede decir, ¿cómo Jesús nos pide algo que nosotros no podemos hacer? Imposible. Pero en la Biblia están expuestos los principios. Están expuestos ya e instaladas las bases, los cimientos del conocimiento. Todo lo que necesitamos saber. Aquí el sabio Salomón, el rey Salomón, menciona el hecho de que temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque esto, dice él, es el todo del hombre. Este es el fin de todo el discurso. Ustedes pueden escuchar teorías, pueden escuchar sermones tras sermones, reflexiones tras reflexiones, profecía, explicarla versículo por versículo, manejar concordancia, todo, manejar hebreo, manejar griego. Pero dice Salomón, el guardar los mandamientos, el temer a Dios, eso es el todo del hombre. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles mandamientos? ¿De qué está hablando acá? ¿De qué está hablando acá el sabio rey Salomón? Veamos lo que dice acá. El Evangelio según San Lucas, el Evangelio del médico Lucas, capítulo 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el versículo 28, y le dijo, bien has respondido. ¿Qué le dijo luego Jesús? Haz esto y ¿qué cosa? Vivirás. O sea, amar a Dios, amar al prójimo. Haz esto, le dijo Jesús, y vivirás. Y hay quienes dicen, mire, aquí está el resumen de todo. Yo no ocupo guardar toda la ley. Aquí la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo como a mí mismo. Solo hacer el bien nada más. No tenemos que hacer otra cosa. Ahora veamos lo que dice Mateo 22, 40. ¿Qué nos dice el libro de este discípulo de Jesús? Mateo 22, 40. Y vamos a leer, o leamos antes, para que entendamos mejor el concepto que está hablando acá, la historia que vivió Jesús en este momento. Desde el versículo 34 leamos lo que dice aquí Mateo.
Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los saduceos eran otra secta que no creían en la resurrección. Pero en ese momento se habían juntado para guerrear contra Jesús. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este, le dice, es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice el versículo 40. Aquí está hablando Jesús con los fariseos y le están preguntando, Señor, ¿cuál es el mandamiento que es mayor de la ley? Lo que estaban buscando ellos era tentarle, como dice el versículo, porque si Jesús mencionaba un versículo, entonces estaba menospreciando a los otros y lo iban a acusar de menospreciar la ley que Moisés les había dado en el monte de Sinaí. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y dice alguna gente, mire, aquí está, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya con esos dos mandamientos es suficiente. Yo no ocupo guardar toda la ley. Y yo les digo, aquí tenemos un problema. Porque el versículo dice, dependen toda la ley y los profetas. O sea, que es depender, lo que está diciendo es que se resume, que se consolidan, pero no es que elimina a los otros. Porque entonces también tendríamos el otro problema, porque dice que depende toda la ley. Quitamos la ley, pero dice que también los profetas, entonces quitamos todos los profetas. Quitamos a Isaías, quitamos a Jeremías, quitamos a los Salmos, quitamos a Salomón, quitamos a todos. Porque aquí ya con esto es suficiente. No ocupo todo lo demás. Amar al prójimo y amar a Dios. Dice el Espíritu de Profecía en la página 15 del libro devocional de Vuelta al Hogar. El plan de salvación está claramente delineado en la palabra. Se nos ha prometido el don de la vida eterna si tenemos fe en Cristo. El poder convincente del Espíritu Santo es señalado como un agente en la obra de nuestra salvación. Las recompensas de los fieles, el castigo de los culpables, todo es explicado de manera clara. La Biblia contiene la ciencia de la salvación para todos los que escuchen y practiquen las palabras de Cristo. Claro, claro como el agua. Aquí lo que está pasando hoy en día es que la gente, muchos hermanos de otras denominaciones, tuercen las escrituras, las acomodan a su conveniencia. O solamente estudian una parte de la Biblia, toman una cosa, la otra la dejan. Toman esta y dejan a la otra. ¿Por qué? Porque en muchos de ellos lo que entra y prevalece es el orgullo. ¿Sí? Y alguien va a decir, ¿cómo el orgullo? Totalmente el orgullo. Porque algunos, al estudiar de manera sincera y sin prejuicios la Biblia, al dedicarle tiempo de calidad, luego llegan a la conclusión de que están errados, de que han estado por muchos años en el lugar equivocado. Y no es sencillo decir, hombre, en realidad nos han estado engañando, o yo estoy totalmente errado en mi interpretación de la Biblia. Nos han dado una mala forma de estudiarla. Y eso cuesta, porque tiene que ver con el yo, con el orgullo. Siempre se quiere levantar la mano y decir, yo gané, yo tenía la razón. Cuesta, pero
Pero aquí en este versículo 40 de Mateo 22 no está hablando de que se eliminan la ley y los profetas. Dice que depende. ¿Por qué? ¿De qué manera depende? Depende en el sentido que si yo vengo y coloco en una pared en mi casa los 10 mandamientos y empiezo, tengo que guardar los 10 mandamientos de uno en uno. Y vengo y los guardo y me esfuerzo en una semana. Pero alguien anda en la calle, alguien llega a la casa y nos pide un bocado de comida. O alguien mayor va a cruzar una calle y nosotros estamos a la par de él y no nos dignamos en ayudarle a cruzar una calle. Eso se llama amor al prójimo. Entonces, de nada sirve que nosotros vengamos y guardemos los 10 mandamientos si los estamos botando por la borda con nuestra conducta, con nuestro prójimo, con el que nos encontramos en la calle, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de estudio, en nuestros hogares. El Señor Jesús dijo algo bien serio, bien duro. Amad a vuestros enemigos. No solamente ustedes amen a los que los bendicen, porque eso es muy fácil. Eso es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer. A todos nosotros nos gusta que nos halaguen. Nos gusta que nos estén adulando, que nos exalten, que hagan el reconocimiento de lo que hacemos. Como seres humanos nos sentimos atraídos por ese tipo de acciones, de palabras, de elogios. Pero nosotros tenemos que estar con la mente totalmente ubicada y que el Espíritu nosotros le podamos permitir trabajar en el interior. Dice aquí Mateo 22, 40, el versículo que leímos, que de estos 2 mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley. Todo depende de eso. Que está totalmente dependiendo, que está entrelazado, que no se puede desligar, que no podemos guardar los mandamientos y estar odiando al prójimo. Y ya puede ser que los guardemos todos, incluyendo el sábado. Ahora Jesús dice, miren, es necesario que ustedes les dice a los apóstoles y a la demás gente, que ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y a los fariseos, a los escribas, Jesús les dijo, miren, ustedes es necesario que hagan esto que les digo, sin dejar de hacer lo otro que ustedes ya hacen. Lo que pasa es que ustedes les dice están viviendo por legalismo, solamente estaban basando su salvación, su vida espiritual a las obras. Pero la fe y las obras son vitales para la vida de un cristiano. No podemos decir que solamente fe o solamente obras. En ninguna manera. Veamos lo que dice acá el apóstol Santiago, la carta universal del apóstol Santiago, que es el hermano de Jesús. Dice el versículo 7, del versículo 8 en adelante, del capítulo 2 de Santiago, versículos del 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás, y aquí está citando de nuevo este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué cosa?
pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lo que está diciendo Santiago en este versículo es que si ustedes hacen acepción de personas, en el sentido de que yo trato bien a esta persona, a la otra la odio, a la otra la discrimino, la relego, dice no, si ustedes hacen eso, ustedes cometen pecado y quedan convictos por la ley, o sea, quedan expuestos a ser transgresores y a sufrir la consecuencia. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, ¿por qué? Por la ley de la libertad. O sea, está diciendo él, hay que guardar los mandamientos, pero preocúpense porque sean guardados de la mejor forma y que sean todos. ¿Y cómo es guardarlos de la mejor forma? Jesús dijo algo que es la esencia de la vida del cristiano, es la esencia de la forma como nosotros podemos vivir una vida plena espiritualmente. Lo encontramos en San Juan 14:15. Cortito el versículo, pero de un poderoso significado. Dice Jesús en San Juan 14:15, si me amáis, si ustedes me aman, dice Jesús, y es cierto que ustedes dicen que me aman, si ese sentimiento es sincero, si me amáis, dice Jesús, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y el mismo Juan dice en una de sus cartas, los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son una carga. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, servir, ayudarle, no va a ser una carga, no es una carga. Tenemos que tener una obediencia completa, no una obediencia a medias. Ya podemos volver a la pantalla principal. No es una obediencia regular, más o menos. Y estar pensando nosotros que con una obediencia de ese tipo vamos a llegar al reino de los cielos es imposible. No se puede. No se puede. Si me amáis, dice Jesús, guarden mis mandamientos. Si dice Jesús, si ustedes cumplen, si ustedes quieren cumplir con eso, si realmente ustedes son sinceros y están diciendo lo que, o quieren ser lo que ustedes dicen, bueno, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No hagan otra cosa. Y luego dice el versículo 16 de San Juan 14. Y yo, cuando ustedes hagan esto, de guardar los mandamientos, cuando cumplan esa condición, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Espíritu Santo, es tan necesario porque ese es el representante de Cristo aquí en la tierra. Ese es el verdadero representante. No es una persona que dice que es el representante de Cristo en la tierra. No, es el Espíritu Santo. Y veamos otro versículo interesante en Hechos capítulo 5, versículo 32, que tiene que ver con esto que estamos mencionando aquí en San Juan 14, 16. Dice Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, mire qué interesante lo que dice aquí Lucas, lo que menciona Lucas en este libro, lo que escribió él, el cual, dice, ha dado Dios a quienes, a los que le
obedecen. ¿Sí? Estas son palabras del apóstol Pedro, transcritas por Lucas, inspirados por el Espíritu Santo. ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? A quienes le obedecen. Quiere decir que el Espíritu no va a llegar, no va a descender sobre una persona que está cometiendo pecado o desobedeciendo, cometiendo infracción en un mandamiento de Dios, en uno. Por eso es el asunto que no basta con estar diciendo que vamos a obedecer 9 mandamientos y vamos a dejar uno por fuera. No es suficiente. Tienen que ser todos los mandamientos de la manera correcta. Al final de los tiempos, Dios va a tener un pueblo que le adore, como le dijo la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. ¿Cómo va a ser ese pueblo? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Leamos Apocalipsis 14, 12 y veamos cuáles van a ser las características principales de ese pueblo que va a estar de pie justamente cuando Cristo venga a la tierra. Dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. No dice los 9 mandamientos, dice los mandamientos. O sea, los encierra por completo. Es un artículo determinado. Los no dice unos mandamientos, dice los mandamientos. O sea, todos los 10 mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, no de los hombres. Son los de Dios los que nos van a salvar. En los últimos días se van a dar mandamientos de hombre. Y usted y yo vamos a tener que tomar decisiones serias para que conlleva nuestra salvación eterna. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas son 2 características. La fe de Jesús y los mandamientos de los hombres. El Espíritu de Profecía hace una ilustración hermosa de estas 2 características. Que las obras y la fe es como los 2 remos cuando uno va en un yate o en una canoa y va con 2 remos. ¿Sí? Una barquita va aquí y va avanzando en el agua. Este remo es las obras, este remo es el de la fe. Si nosotros paramos con este, que es el de las obras, y le damos aquí con el remo, entonces la barca va a agarrar por un lado, por este lado. Si dejamos aquí estática la fe, si el remo de la fe no se mueve, sino solamente el de las obras, entonces la barca va a agarrar para otro lado, para otro rumbo, para un costado, se va a desviar totalmente. Pero si nosotros tomamos los 2 remos, el de la fe y el de las obras, remamos y automáticamente la barca va avanzando de una manera rectilínea, sin desviarse para un lado, sin desviarse para el otro. Las 2 cosas son importantes. Veamos lo que dice aquí, ya cerca de ir terminando, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Vamos a leer el versículo 8. Con eso vamos a terminar. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nuestra salvación nos es concedida por la gracia maravillosa de Jesús. Pero una persona que es salvada por la gracia de Cristo, por amor a Dios, obedece con amor, con gozo, con alegría, como una muestra de agradecimiento a un Dios que nos redimió de la maldición del pecado. Vamos a escuchar una alabanza
que se titula Esparcir la luz de Cristo. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Esparcid la luz de Cristo, dan las nuevas de la luz. Queridos amigos y hermanos, el plan de salvación simplificado es obedecer a Dios por amor, amar al prójimo como a nosotros mismos, guardar los mandamientos y poder tener una relación estrecha con nuestro Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. Cuando nosotros le pedimos a Dios de una manera sincera que nos instruya, que nos dirija, que nos ayude a tener la humildad de aceptar todo lo que la Biblia dice, encontraremos el camino correcto para la vida eterna. Que Dios les bendiga.